Cristo, cuán agradecidos, Señor, estamos en esta hermosa noche, Señor, Padre, donde podemos venir a darte gracias, Señor, donde, Señor, como lo hemos predicado en estos días, Señor, tú has estado aquí, Señor, Amén, amén. para quitarnos el velo, Señor. Tú mismo nos has quitado el velo, tú mismo te has develado ante nosotros, Señor, ante tu pueblo, Señor, ante tu novia, Padre. Amén, Nos has hecho entender muchas cosas, Padre, que quizás antes no entendíamos, Señor. amén, amén. Pero sobre todo lo más grande, Señor, tú nos estás enseñando, Señor, cómo vivir la palabra, Señor. Amén, amén. No queremos volvernos, Señor, solamente conocedores, Señor. Queremos ser hacedores de tu misma palabra, Señor. Queremos ser esas cartas leídas ante los hombres, Padre amado. Así que en esta hora, Señor, te confesamos, Señor, que te amamos en esta hora, que amamos estar en este lugar, que amamos tu enseñanza, Señor. Amén, Te amén. pedimos que tú bendigas, Señor, a todos los que están en la transmisión, a los que estamos aquí, Señor, a tus corderitos, Señor. Padre, nos ponemos en tus benditas y santas manos, en el santo y poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el Señor Jesucristo les bendiga Amén. en esta hora. Quiero que vayamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago. Libro de Santiago, y vamos a ubicar el capítulo 4. Santiago 4, vamos al verso 2. Santiago 4, 2. Vamos a titular en esta noche el sermón, Entendiendo la compra y el sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Entendiendo la compra y el sacrificio en la cruz del Calvario. Recuerde que estamos hablando de la primera y la segunda venida del Señor. Amén. Amén. Entonces necesitamos entender la primera venida para saber por qué vamos a ser sacados de acá. Amén. El por qué Él está aquí para podernos sacar de esa tierra. Amén. Entonces dice Santiago capítulo 4, verso 2, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Amén. Que nuestro amado Padre Celestial bendiga su amada y eterna palabra. Pueden tomar asiento en esta noche. Bueno, damos gloria al Señor. Y eso es algo que el Señor nos quiere enseñar. El Señor nos quiere enseñar verdaderamente qué tenemos que tener en nuestro corazón, qué tenemos que clamar, qué tenemos que pedir, y el por lo cual no tenemos mucho, o muchos no tienen nada, y es por el cual no saben pedir. Amén. Amén. Dice la palabra, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. O sea que el Señor ama que le pidan. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Amén. El Señor quiere que usted lo tenga en cuenta en todo lo que usted Amén. desea para que le pida a Él. Amén. Pero vea lo que dice el verso 3. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Amén. ¿Qué dice? Para gastar en vuestros deleites. Ahí es donde queremos tener a Dios, ¿cierto? Que nos bendiga, ¿qué? Por medio de nuestros deleites. Y es porque no estamos, ¿qué? No estamos sabiendo pedir. Amén. Verso 4. Oh almas adúlteras. ¿A qué le está hablando? Oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano? Aquí ponga atención porque este es el centro. Dice, ¿o pensáis que la escritura dice en vano? El espíritu con mayúscula, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Acercaos a Dios, verso 8, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Entonces hay muchas cosas que decir. El Señor no quiere creyentes de doble ánimo. Gloria a Dios. Unas veces sí, otras veces no. Unas veces con gana y animado, otras veces ahí con la cabeza para bajito. Así no es. Esa no es la clase de oradores que el Señor está buscando para esta hora. ¿Cierto? Amén. Es lo que el Señor lo ha dicho, ¿sí? Amén. Usted tiene que ser firme en sus decisiones. Amén, amén. Bueno, yo creo que tenemos que ser firmes en todas las decisiones, pero es que esta decisión, dijo el profeta, esto es de vida o muerte. Amén. Porque hay algo en juego. Y hay algo que está en juego, ¿y son qué? Son nuestras almas. Amén. Entonces, aquí hay algo.
Dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deseos. Y el verso dice 5, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y de aquí es que el profeta dice que el Señor anhela más, Él está más interesado en darnos a nosotros el Espíritu Santo que nosotros mismos en recibirlo. Amén. Él está más interesado en darnos su vida que nosotros en recibirla. Amén. Vamos a mirar un mensaje que se llama ¿por qué había de pasar por allí? Mensaje ¿por qué había de pasar por allí? Vamos al párrafo 7. Dice el profeta, ¿se imaginan? He tenido personas que me han dicho, hermano Branham, le pediría a Dios que me sane, pero sé que Él está ocupado. Vaya, se pudieran imaginar un pececito así de largo en medio del océano Atlántico diciendo, vale más que no tome agua con moderación, puede ser que algún día se me acabe. Eso es igual de inteligente pensar que ustedes pudieran agotar la bondad de Dios para con ustedes. O sea que podemos pedirle al Señor. Amén. Pero la pregunta es, ¿qué le tiene que pedir? Pregunta, ¿puede imaginarse un ratoncito así de largo viviendo debajo de los tremendos graneros de Egipto diciendo, vale más que solo coma 2 granos al día, puede que no me dure todo el invierno? O vaya, Él quiere que usted pida en abundancia. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Él quiere que usted pida en abundancia. Amén. Para que sus gozos sean cumplidos. No tengan miedo de pedirle a Dios algo, porque Él está dispuesto. Está más dispuesto en darlo que ustedes en recibirlo. Si tan solo borramos esa pequeña sombra para saber que Él está dispuesto a hacerlo, ustedes son sus hijos y Él los ama. Ustedes saben cómo le gusta ministrar y hacer cosas para sus hijos. Esa misma línea de paternidad de padres para hijos viene de Dios, ¿es correcto? Porque Él es el Padre de todos nosotros y nos ama y quiere hacer cosas por nosotros. Si Él puede ponernos en línea con las bendiciones y así sucesivamente, confiar en nosotros. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Él quiere ponernos en línea con las bendiciones. Amén, amén. O sea que usted no puede estar bendecido si no está en línea. Sí, amén. Y para usted estar en línea, para ser bendecido, usted tiene que estar, ¿qué? Interesado. Amén, amén. Ahora, ¿qué significa esa expresión de que hay mucha gente que está desinteresado de Dios? Dios anhela darnos su Espíritu Santo, ¿sí? Amén. Dios anhela celosamente. ¿Sabe qué dice la palabra? Anhelar celosamente. Desesperadamente Él quiere darnos el Espíritu Santo. Pero nosotros estamos desinteresados en recibirlo. Y aquí hay algo que cuando Él habla esto, esta es una expresión de un esposo enamorado. Esa expresión que está en la Biblia es la expresión de un esposo enamorado. Ahora, vamos a decirlo así. Cuando el Señor nos invita a darnos su Espíritu Santo, no es otra cosa más que nos está invitando a un casamiento, a unirnos. Porque el Espíritu Santo es la invitación a que nos casemos con Él, a que seamos uno solos con el Espíritu de vida. Él no quiere tenernos aparte, Él quiere que seamos una sola carne. ¿Sí? Eso es tener el Espíritu Santo y lo hemos predicado tantas veces que Él quiere que ese Espíritu Santo caiga ¿en dónde? En la esfera del alma. Ahí es donde cae la palabra, donde la palabra da vida. Ahí es donde Él se quiere casar con nosotros, en esa esfera. Pero vamos a decirlo así, la gente todavía está en este tiempo pensando en otras cosas más importantes que venir a la iglesia a recibir su palabra. Porque usted se casa con la palabra. Amén. Amén. Por eso es que dice la palabra, Él anhela celosamente darles el Espíritu Santo. Pero por eso es que usted tampoco está teniendo nada, porque no está pidiendo. Y si usted está pidiendo, pero está desalineado, tampoco se le va a cumplir, porque todo tiene un orden. Usted tiene que estar alineado, y para estar alineado usted tiene que estar interesado de la palabra del Señor. Entonces, cuando dice que nos anhela celosamente darnos el Espíritu Santo, y si usted encuentra cosas más importantes que un servicio, usted está en contra de la palabra. Porque la palabra del Señor dice, buscad primero el reino de los cielos. Eso es lo primero que usted tiene que buscar. Buscad primero el reino de los cielos que el resto. El resto Él ya lo conoce. ¿Qué necesita usted? El resto le tiene que llegar a usted por añadidura. Pero lo primero que usted tiene que buscar es de la palabra. No puede haber un día que usted coloque algo más grande que venir a un servicio. No lo puede haber. Amén. Ahora, vamos a mirar esto. Esto que el Señor nos quiere dar a nosotros, escuche esto, no es un don. Esto que el Señor nos quiere a nosotros dar, no es un don. Él quiere darnos es ¿qué? Es su propia vida. Amén.
¿Y sabe por qué Él nos quiere dar su propia vida? Porque Él mismo tiene su palabra escrita y Él mismo necesita interpretar su palabra. Él mismo sabe que si nosotros no tenemos la vida de Él, no podemos salir de esa tierra. ¿Entiende eso? Por eso es que Él anhela celosamente darnos el Espíritu Santo. Porque sin Él, dijo el profeta, a mí no me interesa lo bueno que usted sea, pero sin el Espíritu Santo, usted está perdido. Amén. Si usted no tiene el Espíritu Santo, está perdido. No importa las buenas obras que usted haga, lo buena gente que usted sea. No importa eso. Pero si usted no tiene el Espíritu Santo en la esfera, en el alma, usted no puede salir de esa dimensión. Y por eso es que Él está anhelando celosamente darnos su vida. El Espíritu Santo es la vida. Estamos hablando del servicio pasado. Usted puede tener la enseñanza correcta, que eso está bien. Usted puede tener el carro todo full. Pero si usted no tiene la gasolina que le da chispa a ese carro, de nada le va a servir. Y de nada sirve tener gasolina si no tiene el automóvil. Se necesita tener las dos cosas. Y eso se llama, ¿qué? Una alineación. Necesita tener la mecánica y la dinámica. Amén. Y hay gente que quizás esté más interesado también en recibir dones. ¿Sí? O sea, hay gente que está interesado más en recibir la vida de Dios, está interesado en recibir dones para ser admirado. Tampoco es por ahí. Amén. Usted lo que necesita recibir es la vida de Dios. Amén. Zoe se llama eso. Zoe significa la vida de Dios. Y cuando usted recibe la vida de Dios, eso nos enseña a ser, ¿qué? Más humildes y más mansos de corazón. Amén. Eso fue lo que dijo el Señor. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso es recibir la vida de Jesús. Amén. Jesús necesita que nosotros seamos humillados aquí en esta tierra. Y usted no puede ser humillado si usted no recibe su Espíritu Santo. Amén. Ahora, podemos sacar una conclusión, y es que muchas veces la gente anhela querer las cosas que Él nos quiere dar. Sí anhela usted eso, ¿cierto? La gente está muy interesado en recibir las cosas que Él nos quiere dar, pero muchas veces no queremos recibir al que nos las da. Amén. Es más importante que usted recibe el que nos da que lo que Él nos quiere dar. ¿Sí entiende? Él nos quiere dar su vida. Eso es recibirlo a Él. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Amén. Y con esto vamos amarrando un poquito y mirando lo que estábamos hablando el servicio pasado. Hablamos de Lucas 24, verso 1. Lucas 24, verso 1. Y eso quizás lo hemos leído muchas veces. Hoy quizás vamos a repetirlo, vamos a tomarlo de otro ángulo. O hay gente también que incluso no ha escuchado esas enseñanzas. Lucas 24, 1 dice, el primer día de la semana, ¿qué dice? Muy de mañana vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Entonces ya sabíamos que aquí venía ¿quién? María. Pero María, ¿qué hizo? Ella quiso ir a ver ¿a quién? A Jesús. Ella ya desde un día antes ya tenía preparadas ¿qué? Especias aromáticas. ¿Y ella llegó qué? ¿Ella llegó tarde? No, ella llegó muy de mañana. Mire, toda la palabra nos está hablando de lo que usted necesita prepararse para encontrarse con Jesús. Gloria a Dios. Por eso es que usted no puede hacer de un Dios muerto. Usted no puede estar desinteresado en venir a un servicio porque decir, ¿para qué voy a un servicio? Usted tiene que saber que usted se va a encontrar con la palabra. Amén. Mire, no hay cosa más grande que usted se pueda encontrar la palabra. Vamos a decirlo de la manera correcta, que la palabra lo encuentre a usted en esta noche. Usted viene a que la palabra lo encuentre a usted. Y por eso, si usted se da cuenta, María venía preparada un día antes. Ella ya tenía las especies aromáticas. Y no solamente con estar preparada, ella estaba muy de mañana, muy de temprano. Eso es lo que estamos hablando desde hace tanto tiempo, o que el Señor nos quiere hablar de muchas maneras. Que usted debería hacer un servicio aún antes de que comenzaran las alabanzas. Desde muy temprano debería estar aquí orándole y dándole gracias al Señor, preparando su vida, dándole gracias por todas las cosas que usted tiene y que aún todavía le faltan recibir. Amén. Amén, amén. ¿Y qué dice verso 2? Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Amén. Entonces, lo primero que usted encuentra usted que una mujer es un tipo de la iglesia. Y lo primero que encuentran esas mujeres es que el sello, ¿qué? El sello tiene que estar roto, ¿sí? La piedra tiene que estar removida. El sello tiene que estar roto. Verso 3. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Entonces, lo segundo que encuentran, ¿qué es? Que no encontraron lo que estaban buscando. No encontraron el cuerpo del Señor. O sea, ellas todavía no tenían ¿qué? No tenían una respuesta. Verso 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones
con vestiduras resplandecientes. Eso ya lo hemos predicado, pero vamos a remacharlo. ¿Cómo está? ¿Cuántos varones eran? 2. Y sus vestiduras eran ¿qué? Blancas, eran resplandecientes. Verso 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron. La pregunta, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esa es la convicción que tiene que tener la novia, que nuestro Redentor vive. Amén, amén. Gloria. Usted tiene que hallar, nuestro Redentor vive. Entonces, vamos a mirar esto. ¿Qué hicieron esos hombres? Porque se encontraron ¿cuántos varones? 2. Pero usted tiene que ir a mirar a dónde lo llevan esos 2 varones. Verso 6. ¿Qué dice? No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Cuál es la palabra que ellos están diciendo? Él está resucitado. ¿Y qué le dice? Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Qué le está diciendo? Acuérdese que él les dio un sermón. Verso 7, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, ¿y qué? Y que resucite al tercer día. Verso 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Amén. Entonces ellos tuvieron un servicio corto con esos 2 varones donde se dan cuenta que ellos le estaban recordando, acuérdese de un servicio pasado. No dejen pasar por alto que la palabra. Amén. Él está vivo, Él está resucitado. No le busque entre los muertos, Él está resucitado. Acordados del sermón. Amén. Verso 9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Entonces, esas mujeres que vieron que el sello estaba roto, vamos a decirlo así, esas mujeres que supieron que el 7º sello estaba roto, ellas salieron a decirle que a las demás gentes del mensaje, a las demás iglesias. Verso 10, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron esas cosas, ¿a quién? A los apóstoles, a la misma gente del mensaje. Verso 11, ¿qué es la respuesta? Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Mire que la Biblia es hermosa. ¿La Biblia de quién está hablando ahí? La Biblia está hablando de los apóstoles. Y está diciendo que los apóstoles no estaban creyendo esta verdad tan importante. No ocultó nada. Está diciendo, ¿y quiénes eran ellos? ¿No es la iglesia Alfa? Esa es la iglesia Alfa. No le tapó nada a la iglesia Alfa. Está diciendo, la iglesia Alfa no estaba entendiendo las cuestiones de la resurrección. No estaba entendiendo. No estaba entendiendo la compra del Calvario. Por eso es que nosotros, para poder entender la resurrección, tenemos que entender por qué se hizo la compra. Amén. No podemos dejar pasar alto. Porque por eso es que muchas veces la gente está desinteresada. Por eso es que la gente muchas veces cae. Es porque no entiende el sacrificio en el Calvario. Amén. Si usted entiende eso, si usted entiende qué está pasando en este tiempo, usted, hermano, estaría tan, pero tan interesado, hermano, en todos los servicios, en su palabra, en vivir su palabra, hermano. Amén. Ahora, cuando decimos que la Biblia no esconde, usted puede mirar desde el principio y se da cuenta que Abraham no le escondió nada. Amén. ¿Se acuerdan la vez que Abraham mintió, cierto? Y hizo mentir también a su esposa, ¿sí? Usted recuerda también que a Moisés tampoco le tapó nada. Cuando Moisés se pone de iracundo, tampoco le tapó nada. Y si usted sigue avanzando y podemos avanzar hasta David, a David tampoco le escondió nada. Ninguna mentira, asesinato, adulterio, no le tapó absolutamente nada. Avanzamos y vamos hasta, si llegamos a Sansón tampoco. La cuestión de las mujeres, el deseo que él tenía de un hombre enamorado a cualquier lado donde llegara, no le tapó absolutamente nada. Y cuando usted llega al Nuevo Testamento, usted se encuentra con Pedro, y a Pedro tampoco le tapa nada. Y cuando tampoco les está tapando nada, simplemente está diciendo escrito que aún de que esas mujeres están predicando una verdad, iban a testificarle a los 11 apóstoles, ellos tampoco creían. Y así locuras, locas les estaban diciendo. Amén. Entonces es la evidencia de la resurrección. La evidencia de la resurrección. Párrafo 9. Dice, ahora, si ustedes se fijan, estos se encontraban en la tumba muy temprano en la mañana. Se encontraron, ¿qué dice el profeta? Con 2 ¿qué? Hombres. Se encontraron con 2 hombres.
quienes eran ángeles con vestiduras resplandecientes, los cuales les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ellos fueron al sepulcro y hallaron que él no estaba allí. Y ellos hicieron esta pregunta tan sobresaliente: ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive? Y él dijo: ¿cuándo? De estas cosas él les habló cuando aún estaban en Galilea. Bueno, usted yo creo que se lo he hecho muchas veces, pero allá en Galilea ¿está qué? Está el monte de la Transfiguración. Sigamos. Ahora, quizás ustedes pudieran leerlo y pasarlo por alto, pero vayamos a estudiarlo por un momento. Él dijo: él les habló de estas cosas cuando aún estaba en Galilea. ¿Por qué no lo entendieron? ¿Por qué no lo captaron? Dice el profeta, y aquí hay algo muy significativo en eso, que aquellos que le dijeran eso, o que le dijeron a los discípulos que se encontraban en el sepulcro, ellos debieron haber estado también con él en Galilea, porque sabían lo que Jesús les había dicho antes de su crucifixión. El hermano Branham les está diciendo que esos dos ángeles, esos dos hombres que se encontraron a María y le dijeron: ¿por qué buscan a Jesús entre los muertos? Él resucitó. Y si él le dice: acuérdese de lo que les predicó en Galilea, el profeta está diciendo: esos dos hombres estaban allá. Esos dos hombres estaban allá. Entonces, si nosotros nos vamos a mirar, vamos a la escritura. Lo hemos dicho muchas veces, estamos en grabación, hay gente que no ha escuchado esto, hay gente también que quizás no ha escuchado estas enseñanzas. Mateo 17, verso 1. Mateo 17, acuérdense, están en Galilea y están en el monte de la Transfiguración. Simplemente queremos hallar quiénes eran esos dos hombres que se le aparecieron a esas mujeres un domingo muy de mañana. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan y a su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. ¿Y qué dice? Y resplandeció su rostro como el sol, coma. ¿Qué dice después de la coma? Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea que estaban vestidos igual de aquellos hombres que se encontraron con María Magdalena. Y aquí les aparecieron ¿quiénes? Moisés y Elías hablando con él. O sea que ahí estaban Moisés y Elías y estaba ¿quién? Jesús. Dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos para aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. De aquí se puede predicar mucho. Porque la pregunta, cuando nosotros estemos allá en la otra dimensión, vamos a conocer quién es Jonás, cómo será David, cómo será Pedro. ¿Será que nos los tienen que presentar? Uno creería eso. ¿O quién será? No, nosotros cuando estemos allá en la mesa los vamos a conocer. Y usted se pregunta, ¿por qué? Porque solamente meta esto. Pedro jamás había visto a Moisés, jamás había visto a Elías, pero cuando estaban con Jesús lo primero que hizo fue reconocerlos. Y la pregunta, ¿por qué? Yo esto lo he predicado bastante. Porque resulta que nosotros no nos conocemos aquí en la tierra. Nosotros venimos conocidos desde antes que el mundo fuese. Cuando estábamos allá con el rey Teofanía, con el gran Melquisedec, con Jesucristo, cuando estábamos allá, con el Logos, nuestros logos estaban allá con él. Nosotros somos expresados de él, salimos de él. Todos nosotros nos conocemos allá. Venimos aquí, como dijo el profeta, con una amnesia espiritual. Amén, amén. Pero cuando Pedro miró, Pedro reconoció que era Moisés. Sin nunca antes verlo miles de años atrás, conocía quién eran Moisés y Elías. ¿Sí entiende eso tan maravilloso? Amén. Y dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Escuche la charla. Verso 7. Entonces Jesús se acercó y les tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. ¿Y qué dice el verso 9? Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ahí está. Entonces, si vio que esa charla ya la habían tenido, y si usted se pone a mirar en ese mismo capítulo más adelante, se encuentra estas mujeres y él comienza a hablar también de la resurrección y que tenía que ser entregado en la cruz.
Entonces, cuando esas iglesias van allá y ven que la piedra del sepulcro está removida, vamos a decirle así, que el sello está roto, no estaban entendiendo. Y estaban dos ángeles con vestiduras blancas resplandecientes y le están diciendo, ¿a quién vienen a buscar? ¿Por qué lo vienen a buscar acá entre los muertos? Él ha resucitado. Acordaos del sermón que les dio allá. Entonces, ¿quiénes eran él? ¿Quiénes eran los dos ángeles que se le mostraron a esas mujeres? Moisés y Elías. Y para que quede claro, vámonos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Verso 6. El título se llama La Ascensión, o sea, el ascenso del Señor. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Verso 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es que, hermano, mire, todo esto está enfocado en eso. Amén. Usted es necesario que reciba el Espíritu Santo, Amén, amén. pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Jesús en vida, ¿qué les está diciendo? Ustedes tienen que recibir el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿No está anhelando usted eso en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Sabe el Señor. Gloria a Dios. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso nosotros somos testigos del Señor. Amén. Pero somos testigos Amén. ¿de qué? Somos testigos de la resurrección. Amén. ¿Y por qué se declara usted testigo de la resurrección? Porque usted ha recibido la vida de Él. Nadie puede constituirse testigo de la resurrección si no ha recibido la vida de Jesús. Amén. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. ¿Y qué se lo llevó? Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea que a Jesús se lo llevó, ¿qué? Se lo llevó una nube. Y vea lo maravilloso de esto. Cuando se lo llevó una nube, algo aparece aquí. ¿Qué aparece? Verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, ¿qué dice? He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Libremente usted ya lo sabe. ¿Quiénes son? Moisés y Elías. Ahí está, Moisés y Elías. ¿Y qué dijeron? Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y les explica, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. ¿Cuándo? En su segunda venida. Así como se fue, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. ¿Cómo lo vio irse al cielo? Se lo llevó una nube. Y se lo llevó una nube, ¿cómo vendría el Señor? Lo traería una nube. Amén, amén. Entonces, ¿cuándo empieza esa segunda venida del Señor? 28 de febrero de 1963, cuando aparecen esos 7 ángeles que formaron la nube sobrenatural. Ese es el descenso del Señor. Gloria a Dios. Y la pregunta, ¿para qué desciende el Señor? Para romper los 7 sellos. Porque en el momento que Él desciende es cuando al hermano Branham le he revelado no los 6 sellos, los 7 sellos. Y por eso es la confusión del mensaje. 6 sellos han sido revelados, pero falta uno. No falta uno. Cuando usted va al Evangelio, el último sello es Jesucristo. Amén. Y es Jesucristo saliendo a buscar a los suyos. Lo hemos predicado tantas veces, pero está más remachado para que usted lo entienda. Amén. Tenemos que entender la Biblia. A veces leemos, mire hermano, es que esto es hermoso. Usted no puede confundirse. Mire, la palabra dice que Dios no es un Dios de confusión. Amén. ¿Sí? Solamente usted necesita, hermano, hacerse una oveja. Amén. Hacernos torpes, hermano, para que Él nos ayude a desglosar la palabra. Gloria a Dios. Mire, no se confunda. Coja usted los 4 evangelios y coja el último capítulo de cada evangelio. Y usted va a encontrar 4 visiones diferentes. Usted va a encontrar que en una, todos los últimos capítulos de los evangelios hablan de la resurrección, pero son diferentes ángulos. Y le voy a decir algo. En una nos muestra que un joven. En un evangelio dice que apareció un joven. En otro le aparece 2 varones. La acabamos de leer, ¿sí? Y el otro nos muestra que descendió un ángel.
Entonces a veces la gente queda en confusión. Bueno, ¿por qué un evangelio dice que era un ángel? ¿Por qué en otra que era un hombre joven? ¿Y por qué en otra dos varones? Entonces la gente queda confundida. Dice, ¿por qué Mateo, Marcos, Lucas y Juan ven diferentes cosas? No están viendo diferentes cosas. Lo que cada uno está haciendo es aportarle a una misma revelación. Amén. Porque si usted se da cuenta en la parte en donde dice que desciende un ángel, hay un evangelio que dice que descendió un ángel, ahí dice que antes de eso haya ocurrido ¿qué? Un temblor y rompió el sello, ¿sí? Entonces todo eso es las cosas que está ocurriendo, de que está hablando del terremoto que va a acontecer, de la ruptura del sello para la ascensión. Todas son posturas diferentes. Aquí nos está mostrando que dos varones. ¿Por qué nos muestra dos varones? Porque usted tiene que saber que ese era Moisés y Elías. Cuando usted coge el libro gordito que se llama La Revelación de Jesucristo, un libro que es de color vino tinto, las primeras hojas usted las lee y ahí hay una profecía muy hermosa, porque hay una hermana que estaba en un tabernáculo, no recuerdo si se llama Tabernáculo Vida, y resulta que ella estaba ahí y ella comenzó a hablar en lenguas, y ella en su don de hablar en lenguas, ella dio una profecía y dijo que aquí a este tabernáculo vendrá un hombre que tendrá el ministerio de Moisés, Elías y Cristo. Así lo dijo. Y después pasó el tiempo, invitaron al hermano Branham y el hermano Branham predicó. Y después cuando el hermano Branham predicó, la hermana llegó y se paró y dijo, esa es la profecía. ¿Sí? Ahora, cuando usted dice, bueno, nosotros sabemos que tuvimos uno como Elías, porque la palabra dice, él es el Elías. Pero la pregunta, ¿y por qué tenemos uno como Moisés? Porque usted tiene que mirar que Moisés sacó un pueblo de la esclavitud de Egipto. Y usted sabe que este hombre también vino con el ministerio de Moisés, sacando un pueblo de la esclavitud ¿de qué? De la denominación. Ahí viene a cumplir la palabra, salid de ellos, pueblo mío. Es sacar a la gente de las denominaciones para traerlos a un mensaje. Amén. Bueno, esto es hermoso, esto es perfección, hermano, ¿sí? Y sabemos que Cristo se vació en un hombre mostrando el ministerio del Hijo del Hombre para después vaciarse en una iglesia. Para eso vino, hermano. O sea, tenemos que entender parte a parte la Escritura. Amén. Ahora, vamos a mirar Lucas 24, verso 6. Vamos a continuar. Entonces decía, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Dice el profeta, vea cómo dice el profeta. Dice, oh, qué bendición. Vean ustedes, aquellos discípulos no sabían que ángeles estaban en el lugar. O sea, en el momento que cuando estaban allá con Jesús, ahí habían ángeles. Dice, pero ellos evidentemente estuvieron allí porque dijeron, ¿qué no les habló cuando aún estaba en Galilea? Y eso a cumplimiento a lo que la Escritura dice, los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen. Y lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Usted quizás está en esta silla sentado, ignorando. Bueno, yo sé que usted no es ignorante de esto, pero alrededor, aquí atrás mío, hay ángeles. Al lado suyo hay ángeles, al lado de usted hay ángeles, atrás de ustedes hay ángeles, porque se está predicando esta verdad, porque se está predicando una revelación, eso es lo que dice el profeta, ahí se cumple la palabra, alrededor de nosotros hay ángeles. Quizás estos sentidos no alcanzan a ver eso, pero usted lo puede sentir. No porque seamos sensacionalistas, hermano, sino porque sabemos que la palabra nos está encontrando en esta noche. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ahora, vamos a mirar un poquito, porque usted tiene que entender de qué manera Jesús hizo la compra. Amén. En su primera venida, Él vino a pagar, ¿por qué? Por nuestros pecados. Amén. Y usted se da cuenta que vamos a hablar un poquito del primer Adán para entender todo el cuadro. Tenemos que ir a Génesis. Amén. Y usted sabía que Adán en el principio tenía a su esposa, que era ¿quién? La señorita Adán. Amén. ¿Cierto? Pero también usted sabe que la señorita Adán, ella fue engañada. Y cuando ella fue engañada, después se la encontró y se encontraron los dos. Y Adán, de acuerdo a lo que ella habló, se dio cuenta que ella ya había estado ¿qué? En pecado. Que ella ya había caído. En la forma en que él le habló y lo invitó a comer, Adán ya la miró y Adán dijo, ella hizo lo que el Señor dijo que no tenía que hacer. Porque la palabra misma dice que Adán no fue engañado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Adán no fue engañado, pero la mujer sí. Entonces la pregunta, si Adán no fue engañado, ¿por qué quiso recibir el pecado de Eva? Y encontramos que un profeta nos enseñó que Adán recibió el pecado de Eva por amor. Porque Adán se hubiera podido parar recto y decir, usted cayó. Y al decirle que usted cayó, ella tenía que ser echada sola
fuera del huerto del Edén. Pero Adán no podía permitir eso. Adán no podía soportar ver a su amada irse de ahí del huerto y él quedarse solo. Y después él voltear a mirar al león y a la leona, a la vaca, al toro y todos los animales que él mismo le puso nombre. Mirarlos cada uno con su pareja y mirar que su pareja se iba sola. Él no podía permitir, él la amaba tanto que él, todo eso él pasó por la cabeza. En el momento que ella le comenzaba a hablar, él comenzaba a mirarla y él sabía que ella ya estaba llena de pecado. ¿Y qué hizo Adán? Adán no fue engañado. Adán, por amor, recibió el pecado de Eva y comió con Eva. Pero antes, escuche esto, escuche, todos los animales se le sujetaban a Adán. ¿Es amén o no? Amén. Pero en el momento en que Adán quiso recibir el pecado de Eva, él tenía que perder algo. Y de él, de Adán, tuvo que salir la imagen. El Espíritu Santo tenía que salir. El Espíritu Santo tenía que salir de Adán para él recibir el pecado de Eva. Y usted ya lo sabe por qué. Porque Dios no puede morar en un cuerpo de pecado. Amén. Usted lo sabe, ¿sí? Amén, amén. Eso lo hemos aprendido. Amén. Dios no puede morar en un cuerpo de pecado. Amén. Entonces esa fue una decisión muy dura para Adán. Adán sabía que él tenía que perder algo, que él tenía que deshacerse de algo para recibir el pecado de Eva. Y finalmente así lo hizo. Amén. Y por eso cuando usted, hermano, es que esto es hermoso, hermano. Amén. Ahora, eso pasa lo mismo con nosotros. Cuando usted tiene el Espíritu Santo y cuando el diablo llega a usted a tentarlo, cuando el diablo llega con propuestas indecentes y usted se queda contemplando esa idea, usted se queda contemplando ese pecado y usted se queda ahí tentado y usted ve que no puede aguantar esa tentación y usted está dispuesto a recibir esa tentación, usted ya sabe que el Espíritu Santo tiene que volar. Dijo el profeta, esa paloma sale volando y usted queda automáticamente solo. Y usted ya queda ungido, no por el poder de Dios, usted queda ungido bajo el poder de Satanás. Y por eso es que la gente cae y peca, porque usted tiene el Espíritu Santo. Y llega el diablo a ofrecerle un pecado, y usted se queda contemplando, por eso es que el pecado no se puede contemplar, el pecado se tiene que reprender. Amén, amén. Usted no puede pensarlo. Si usted se queda pensando, pensar es duda. Cuando llegue el pecado, usted tiene que reprender. Cuando llegue un mal pensamiento, usted no se puede quedar contemplando, ¡oh, qué buen pensamiento! Y elevarlo. No, llegó un mal pensamiento, usted, ¡ay, que Dios reprenda al diablo! Y usted vuele ese pensamiento, pero no contemple, porque el diablo se queda ahí. Y si usted se queda contemplando, entonces la paloma se está dando cuenta que usted está contemplando el pecado. Y en ese momento la paloma coge vuelo. Y ahí es donde el diablo comienza y lo unge. Y después de que el diablo lo unge, usted cae. Eso que está en la Biblia, esas historias que están ahí, eso es para que la novia aprenda a pelear la batalla en este tiempo. El pecado no se contempla, el pecado se reprende, al pecado no se le acaricia, el pecado se le da duro. Entonces le dan la gloria al Señor. Amén. Ahora, retomando, vamos a mirar esto, vamos a retomar algo. Usted se da cuenta, estuvimos hablando de quién, del primer Adán. Pero cuando usted ve el postrer Adán, que es quién, es Cristo. El cuadro es exactamente igual. ¿Dónde pasó el primer evento? No, la palabra correcta es en el huerto del Edén. Y este segundo evento del postrer Cristo pasa en ¿dónde? En el huerto de Getsemaní. Usted dice, no, es Getsemaní. No, vaya, busque. Se escribe huerto de Getsemaní. Busque usted en Google, huerto de Getsemaní, y ahí le sale. ¿Qué ocurrió en el huerto de Getsemaní? En el huerto de Getsemaní fue donde Jesús se puso a orar, donde le salía su sudor como sangre, donde sufrió tanto que descendió un ángel del cielo a consolarlo. Y usted se pregunta, ¿qué tanto le dolería a Jesús? ¿Usted nunca se ha puesto a pensar por qué Jesús estuvo pero tan dolido? ¿Se imagina el dolor que de su frente le salgan sudor, gotas de sangre? ¿Se imagina lo que él estaba sufriendo? ¿Usted se imagina un Jesús pero tan desconsolado que un ángel tuvo que bajar a consolarlo? Ahora, solamente es que usted se pregunte, ¿qué ángel puede consolar a Jesús? ¿Será que habrá un ángel que puede consolar? Era el mismo Espíritu Santo consolando al Señor. Vamos allá. Lucas 22:39. Lucas 22:39. Y saliendo, se fue como solía el monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron.
40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, lo halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Entonces, ¿por qué Jesús estaba llorando tan intensamente? ¿Por qué él sufría tanto? Era por lo mismo. Mire, había algo que Jesús amaba tanto que él no quería perder. ¿Qué es lo que más podría amar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en él. Amén. Y él lloró tan intensamente que él no se quería deshacer de eso. Él no quería deshacerse, pero él dijo que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Tenía que pagar un precio. Tenía que ir a la cruz del Calvario. Y el precio de la paga del pecado es la muerte. Amén. Pero no era por la muerte que él estaba llorando. Él lloraba era porque de él tenía que salir el Espíritu Santo. Por eso es que cuando él estaba en la cruz, él decía, ¿por qué me has qué? ¿Por qué me has abandonado? Ahora, ¿por qué él tenía que salir el Espíritu Santo de Jesús? Yo creo que usted ya lo sabe. Porque él tenía que recibir sus pecados y mis pecados. Todos los pecados tenía que recibirlo. Y sabemos que el Espíritu Santo no mora en un cuerpo que esté lleno de pecado. Y Jesús se hizo pecado por nosotros. O sea, que Jesús en el momento que iba a recibir los pecados del mundo, el Espíritu Santo tenía que dejarlo. Amén. Por eso el hermano Branham en el mensaje Ya ha salido el sol, él nos explica esto. Allá no subió el cuerpo con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no podía morir. Si no puede morir. Dios es Espíritu. Por eso el Espíritu Santo no podía morir. El cuerpo quedó sin el Espíritu Santo. ¿Por qué salió el Espíritu Santo? Porque pecado entró en Jesús. ¿Cuál pecado? El pecado de nosotros. Entonces la agonía de Jesús era que él tenía que desprenderse del Espíritu Santo. Ahora paro acá. Por eso es que a nosotros nos falta entender más el sacrificio de la cruz del Calvario. Porque mire, hermano, a veces el diablo llega para mostrarle a usted a una mujer desnuda por el celular y usted ni siquiera llora. Usted ni siquiera piensa en eso. Usted no escatima. Usted no piensa de que si usted va a ponerse a contemplar a una mujer desnuda, el Espíritu Santo tiene que salir de usted. ¿A usted le importa? Discúlpenme, hermano, que les estoy hablando en ese tono, pero eso es la verdad, eso tiene que predicar. ¿Sí entienden por qué la gente cae tanto en tentación? Porque no entienden el sacrificio en la cruz del Calvario. Usted tiene que entender que en el momento que usted está dispuesto a aceptarle la tentación al diablo, usted tiene que estar dispuesto a que el Espíritu Santo salga de usted. Y un Jesús vino a darnos a nosotros esa experiencia. Vino a mostrarnos el camino, vino a darnos un ejemplo. Por eso él dijo, ejemplo os he dado. Lo que menos usted debe hacer, mujeres y hombres, es querer deshacerse del Espíritu Santo. Si Dios le da el Espíritu Santo a usted siempre tiene que estar ungido con el poder de lo alto. Y cuando el diablo venga a ofrecerle una tentación, usted tiene que reprender esa tentación. Pero lo que tiene que evitar es que nunca el Espíritu Santo salga de usted. Gloria a Dios. ¿Qué le costó a Jesús? Sudor de sangre le salía a él para poder deshacerse del Espíritu Santo. Era una decisión muy dura y él lo hizo. ¿Por qué? Él fue obligado a llevar nuestros pecados. Jesús no fue obligado. Jesús recibió los pecados suyos y los míos por amor. Tanto nos amó que él tuvo que salir el Espíritu Santo de él para recibir nuestros pecados. ¿Ahora sí entiende? Ahora sí vamos a entender por qué cada vez va a ser más difícil que el diablo nos dé una tentación y nosotros se la aceptemos, porque estamos entendiendo ese sacrificio. Estamos entendiendo lo que él hizo por nosotros. Por eso es que nosotros fuimos comprados, ¿qué? A precio de sangre. Amén. Gloria al Señor. Amén. Ya casi estamos terminando, pero quiero leerlos esto. Hoy quizás el servicio es un poco corto. Quizás a veces no necesitamos servicios largos. Vea el sermón que tuvo María con esos dos hombres allá. Ellos pudieron entender. Fue un servicio corto, pero pudieron entender. Mire, aquí hay algo maravilloso, hermano. Pero usted tiene que entender dónde estábamos nosotros. Escuche.
Cuando usted va al principio, estamos hablando del primer Adán. Usted encuentra que el primer Adán, cuando Adán estaba solo colocándole los nombres a los animales, Adán tenía un misterio escondido. Adán tenía un misterio escondido. Mientras él le colocaba el nombre al león, bueno, este coso mechudo se va a llamar león, y la otra que no tiene melena se va a llamar leona, y colocándole el nombre a todo, usted miraba a Adán, y usted lo miraba solo, pero Adán tenía un misterio escondido. ¿Cuándo sale el misterio escondido de Adán? Hubo un día donde Adán puso nombre a todo y Adán estaba solo. La palabra dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y cuando pasó eso, entonces el Señor hizo caer al primer Adán en sueño profundo. ¿Sí fue así o no? Y cuando él cayó en sueño profundo, ¿qué pasó? Le abrió su costado. ¿De qué parte del costado? Cerca de su corazón. Cerca de su corazón salió una costilla. Y de ahí formó ¿a quién? A la señorita Adán. Ya sabemos por qué no decimos Eva. Eva es un nombre que recibe después de que ella pierde el nombre. Después de la caída se llamó Eva. Entonces por eso se llama señorita Adán. Porque usted va a la Biblia y el nombre de ella no fue Eva. El nombre que le colocó Dios fue el nombre de él. Eso es hermoso. Por eso a veces la gente no entiende cuando decimos la señorita Jesús. Nosotros somos la señorita Jesús porque tenemos el nombre de él. Gloria a Dios. Y usted no puede perder ese nombre. Amén. Entonces cuando abrieron del costado de acá, esa es la primera cirugía. La primera cirugía usted la encuentra ahí en la palabra. Y la hizo el Señor. Y de ahí sacó a Eva. Bueno, perdón, disculpen, salió la señorita Adán. Y cuando ella sale de ahí, por eso es que Adán lo primero que hace revelarle a la señorita Adán es el nombre. Y él le dice, tú eres carne de mi carne, tú eres hueso de mis huesos. Tú serás llamado varona porque del varón ha salido, de mí ha salido. ¿Sí entiende? Entonces el misterio escondido en Génesis, ¿era quién? La señorita Adán. Ahora, cuando usted va al postrer Adán, que es Cristo, es lo mismo. Cuando Cristo estaba jugando con Pedro, usted miraba solamente a Cristo. Cuando usted miraba allá en la Santa Cena, usted miraba a Cristo y a los apóstoles. Pero cuando usted miraba a Cristo, Cristo tenía un misterio escondido. Eso se pone muy bueno, hermano. Cuando Jesús caminó sobre el agua, usted miraba solamente al Señor. Pero ahí, en ese precioso hombre caminando sobre el agua, había habido un misterio escondido. El mismo misterio escondido que estaba en Adán, cuando Adán le colocaba el nombre a los animales, es el mismo misterio escondido que estaba cuando Jesús estaba caminando sobre el agua. Por eso también de la misma manera usted va al postrer Adán, y el postrer Adán también cayó en sueño profundo. ¿Cuántos días cayó? 3 días, porque el tercer día resucitó. Y cuando el postrer Adán estaba en sueño profundo, ¿dónde fue abierto? También en su costado, también al lado del corazón. Y de ahí de su costado salieron 3 cosas. La palabra dice que salió agua, sangre y espíritu. Y un profeta nos enseñó que agua, sangre y espíritu es lo que se da ¿para qué? Para un nacimiento. Amén. Y así como en el primer Adán, cuando fue roto de su costilla al lado del corazón, salió la señorita Adán, allá mismo Jesucristo cuando cayó en sueño profundo, ahí también cuando le fue abierto su costado, ahí salió usted y ahí salió yo. Ahí salió la novia de las 7 años de la iglesia. Ahí salió esa novia gentil, hermano. Qué cosa tan gloriosa. Jesús subió a la cruz del Calvario, subió con nosotros. ¿Por qué nosotros sí entendemos el misterio de la cruz? Porque íbamos con él. ¿Por qué a usted le va a costar caer en pecado? Porque usted estaba con él. Amén. ¿Sí entiende esto? Amén. Cuando la gente escatima estas cosas, cuando menosprecia lo que pasó en la cruz del Calvario, discúlpeme, espera la hora, dudo mucho que una persona haya estado con él en la cruz del Calvario. Después de conocer esta verdad tan grande, después de que Dios le abre tanto la palabra y le revela esas cosas, usted atreverse a pecar, piénselo bien. Amén. Porque verdaderamente nosotros después de esto, difícilmente el diablo, hermano, la va a tener para hacernos caer en tentación. Usted entendiendo estas cosas, si usted se vuelve un hacedor de la palabra, usted tiene que entender que usted estuvo con Jesús allá en la cruz. Él nos cargó, estamos dentro de él, hermano. Siempre ha estado con nosotros, estamos en la mente de él, hermano.
Por eso les he explicado por qué somos eternos. Venimos siendo de eternidad por cuanto estamos en los pensamientos de Él. Porque fuimos expresados, hermano, por medio de la palabra. Y aun cuando Él estaba en la cruz, estábamos ahí también, hermano. Y cuando le perforaron aquí su costillita, salimos nosotros también. Gloria al Señor, hermano. Mire, hermano, qué bueno es cuando el Señor nos comienza a abrir la palabra. Cuando entendemos todas estas cosas, amén. Ahora, vamos a mirar acá. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aquí les traigo una porción de este mensaje que se llama Aquel día en el Calvario. Amén. Esto es en el párrafo 145. Incline su rostro mientras yo le leo esto. Dice: estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Hemos ido al Calvario. ¿Cómo dice? Hemos ido al Calvario. Nos hemos crucificado a nosotros mismos para el reino de Dios, para hacer de Él. No importa lo que el mundo diga, nosotros escogemos la senda con los pocos despreciados del Señor. Eso es lo que usted tiene que escoger. Si usted está orando, usted tiene que escoger y usted tiene que hacer una elección. Escoja la senda de los despreciados. Si usted es un despreciado, está bien, hermano, y escoja la senda de los despreciados. Nosotros escogemos la senda con los pocos despreciados del Señor. Vamos adelante a la resurrección y creemos que eso pronto está a la mano. ¿Cuántos dicen amén? Señor, ¿cuándo seremos resucitados en un reino que tomará control de este mundo? Como Daniel lo vio previamente y que desmenuzó a todo el mundo. Como Tamo, que el viento sopló de las eras del verano, pero el monte, la piedra creció hasta llegar a un ser gran monte que cubrió la tierra. Esa tierra vendrá. Oh Dios, queremos ser parte de ella. Permite que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz diariamente, que vivamos para Cristo, que vivamos para otros. Concédelo, Señor. ¿Habrá alguien más que diga: yo lo quiero conocer a Él? Quiero que este día sea un día en el Calvario para mí. Estoy hastiado. ¿De qué sirve andar jugando aquí con la mismísima cosa por la cual nací? Yo nací para ser un hijo e hija de Dios. Y aquí estoy aferrado de las cosas del mundo. Dios, permíteme ser crucificado hoy. Permíteme que me crucifique hoy a mí mismo y a mis ideas para que yo pueda vivir con Cristo y que viva para los demás. No importa lo que me hagan, si se mofan de mí y me persiguen y dicen todo mal en contra mía y cosas, permíteme seguir cambiando mi caminar humildemente, manso como un cordero, como lo hizo Él. Y algún día Él ha prometido que me resucitará en el día postrero. Estoy esperando ese día. ¿Habrá algunas manos más que se levanten? Dios los bendiga allá atrás. Y a usted muy bien. Algunas más, justo. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. ¿Qué significa crucificado con Cristo? Es vivir para los demás. ¿Quiénes? Los que lo odian a uno, los que uno no les cae bien, los que se mofan de uno. Vivan para ellos, anden con ellos, ámenlos. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dicen toda clase de mal contra vosotros, mintiendo por causa de mi nombre, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pensé que el mensaje probablemente ayudaría a la iglesia en esta noche para que ustedes vieran que necesitamos un calvario, necesitamos una crucifixión. Sea reverente, incline su rostro y vamos a orar. Amadísimo Padre Celestial, amadísimo Señor Jesucristo, Padre, cuán agradecido estamos contigo, Señor, en esta noche. Quizás estas cosas las hemos hablado, Señor, pero como dice un profeta, Señor, si el Espíritu Santo hace que las repitamos, Señor, es porque quiere que eso quede martillado, que eso quede remachado en nuestras almas, Señor Jesús. Hoy ha sido tomado desde otro ángulo, Señor Jesús.
Pero te queremos dar gracias, Señor. Porque si en algo sabemos, Padre, es que aquí en esta noche está el ángel del Señor, Señor. Amén, amén. Tú estás aquí, amado Rey. Y tú estás aquí, Padre, para preparar a una novia. Tú estás aquí, Señor, poniéndonos toda la armadura en este día, Señor. En este día en el cual el mundo entero, Señor, es tentado. Pero nosotros somos guardados de esta hora, Señor, soportando la prueba, Señor Jesús. Sabemos que es nuestra hora de salida. Y en esa hora más difícil es cuando el enemigo estará detrás de nosotros, trayéndonos todas clases de tentaciones, porque Él nos conoce también. Él sabe cuáles son nuestras debilidades, Señor. Pero asimismo también tú eres el que hace de nuestro eslabón más débil los eslabones más fuertes, Señor. Y tú has venido aquí, Señor, en esta noche, no para que te tengamos lástima por lo que hiciste en el Calvario, Señor. Tú no necesitas la lástima de nadie. Tú lo que necesitas es que el hombre tenga la revelación, que tú le quites el velo, que entendamos qué pasó allá en el principio, que entendamos cuál fue el costo de que yo esté aquí, Señor, viviendo como un cristiano, Señor. Hubo un pago allá en la cruz, Señor, y nosotros no podemos pisotear ese pago, Señor Jesús. Te amamos, Señor, te damos gracias, Señor. Inmerecidamente tú pagaste por nosotros. Y ahora, Señor, déjanos que en ese tiempo que tú nos has encontrado, vivamos para ti, Señor. Que seamos agradables a tus ojos. Que cuando el diablo venga a tentarnos podamos rechazar, podamos reprender esa tentación, podamos darle una patada al diablo y reprender esos pecados, Señor. Reprender esos malos pensamientos, esas malas ideas, Señor. Y darte la honra y la gloria a ti, Señor Jesús. Eso es lo que queremos, Padre amado. Te amamos, Señor Jesús. Te seguimos diciendo que tú bendigas a la novia a nivel mundial. Bendice a este pueblo que es la transmisión, que poco a poco se están uniendo, Señor Jesús. Bendícelos allá en sus hogares, en sus diferentes países, Señor Jesús. A nosotros, a ese grupo humilde y pequeño que está aquí, Señor, danos revelación, Señor Jesús. Que sigamos viendo para ti. Que tú seas nuestro primer y último pensamiento, Señor. Que estemos preparados un día antes para el servicio, Señor Jesús. Que lleguemos en oración. Que no perdamos la bendición una vez salgamos de estos servicios, Señor Jesucristo. Te amamos, Padre amado, y nos ponemos en tus benditas y santas manos para que tú continúes haciendo esta obra. Todo esto te lo pedimos en el santo y glorioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor Jesucristo les bendiga. Aleluya. Gloria al Señor.